Atención Colombia, el ex paramilitar Salvatore Mancuso denuncia que le fue retirado su esquema de seguridad luego que ha hablado con varias entidades para entregar bienes que le habían sido incautados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Será que hay manos poderosas? Pues la UNP dijo que no se le ha retirado, pero sin embargo esta es la denuncia de Salvatore Mancuso porque podría estar en peligro. De pronto alguien lo quiere silenciar. Escuchemos. Quiero informar al país que he sido notificado este sábado sobre el retiro de mi esquema de seguridad. Mi vida, la de mi familia y la de mis abogados están en riesgo por esa decisión. No es coincidencia o casualidad que se ordene retirar mi esquema de seguridad precisamente al momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos de la SAE, bienes que deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto. Tampoco es coincidencia que se ordene retirar mi esquema de seguridad ahora que ayudo en la labor de encontrar a las víctimas desaparecidas durante la guerra y que ayudo a facilitar diálogos y avanzar en las negociaciones y el desescalamiento de la violencia con los principales grupos armados legales del país que están dispuestos y hayan manifestado su voluntad y disposición de transitar hacia la paz. Me atrevo a afirmar que esta decisión no es casual. Retirar mi esquema de seguridad, ordenado por Justicia y Paz, no solo vulnera mi seguridad personal, sino también envía un terrible mensaje de inseguridad y desprotección a quienes estamos dispuestos a colaborar en la misión de lograr una paz total y duradera propuesta por el señor presidente Petro. No puede ser que el gobierno del cambio, que ha apostado todas sus fichas para lograr la paz, retire el esquema de seguridad a una de las personas que más están colaborando para lograrla. La situación es tan absurda que, a pesar de haber solicitado al gobierno nacional, a la oficina del alto comisionado, que haya un acompañamiento de verificación permanente por parte de organismos de la comunidad internacional, como Naciones Unidas o la OEA, que certifique e informe las labores que realizo, las personas con las cuales me reúno y los lugares a los que me desplazo para cumplir con mis obligaciones con la paz de Colombia, aún así me llama poderosamente la atención los condicionamientos que pone la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado, una juez y un magistrado de Justicia y Paz. Pretenden ilegalmente condicionar los desplazamientos para que yo pueda desarrollar mi trabajo, no solo como gestor de paz, sino para desarrollar mis obligaciones judiciales, exigiéndome que informe con anticipación fecha, hora y lugar donde voy a estar, hacia dónde me dirijo, vulnerando absolutamente mi seguridad, ya que esta exigencia abre la puerta a que los enemigos de la paz sepan para dónde voy y puedan planificar un atentado con mayor facilidad. Esos condicionamientos que ponen y el esfuerzo que hacen para que yo no esté en el Caribe colombiano cumpliendo con mis responsabilidades con las víctimas coincide con la tarea que emprendí de buscar los bienes embolatados durante todos estos años y desaparecidos a manos de instituciones del Estado. ¿Quién sabe cuántos políticos podrían tener pues estos bienes en su poder, no? Pues resulta que la W Radio consultó a la UNP y desde esa entidad supuestamente desmintieron al ex jefe paramilitar. Aseguran que se mantendrá su protección, pero ya no bajo la JEP, sino desde la órbita de colaborador con la oficina del comisionado de paz. Y es que por medio de este video, pues dejó en entredicho estas palabras de la UNP, ¿no? Además también indicó que la decisión de la Unidad Nacional de Protección de dar por finalizado el esquema de protección deja en grave riesgo a su familia y a su equipo de abogados, porque en este momento sus abogados no tienen protección, ¿no? Pues la W consultó a la Unidad de Protección para conocer su respuesta pues, de la delicada denuncia del excomandante de las autodefensas. Desde la entidad aseguraron que de ninguna manera se ha retirado la protección a Mancuso y que solamente se cerró el protocolo y las medidas que tenía como compareciente ante la JEP, luego de que saliera de la órbita de ese tribunal por decisión de la Corte Constitucional al resolver pues, el conflicto de competencias. Así que aseveraron que seguirá de inmediato y tras ajuste de medidas con esquema de seguridad como colaborador de oficina del consejero de comisionado de paz. Lo cierto es que en medio del cruce de versiones pues se indagó con el círculo más cercano del ex paramilitar y desde allí aseguraron que sus abogados en este momento no tienen esquema de protección y su familia tampoco, ¿no? Entonces habrá que esperar qué pasa con este esquema, pero no pueden dejar desprotegido a este ex jefe que sabe mucho y que muchos políticos estarían detrás de sus bienes, ¿no? Se apropiaron de ellos y no quieren que salga a la luz pública. Por otro lado, des en cuenta la denuncia que hace Alejandro Campo sobre las jugaditas que se están presentando en el Congreso. Dejan en evidencia a estos congresistas que definitivamente están podridos en corrupción. Escuchemos. Es verdad, de hecho es muy peligroso porque han quitado el salvaguarda que tenemos para los municipios y departamentos. Que habíamos peleado y ganado la Comisión Primera, que se garantizaba que primero se invertía en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y cuando hubiesen coberturas universales en otros sectores. Hoy desaparece de la ponencia, lo cual es ilegal. No se puede lo que se aprobó en ponencia quitar por el autor para decir que ya no existe. ¿Qué estamos pidiendo? Que se garantice que la población colombiana en verdad lleguen los recursos para salud,
salud, educación, agua potable y saneamiento. Si no, los gobernadores volverán al cartel de la hemofilia, pechuga a 50.000, se gastarán la plata de los impuestos en festejos, en fiestas, en ferias, en verbenas y no reduciendo las brechas sociales que tenemos en el país. Yo creo que algunas personas en el acto legislativo tienen compromisos con los gobernadores. Los gobernadores quieren que les entreguemos la plata, ellos son los reyesuelos. Con eso van a terminar arrodillando los alcaldes de cada departamento que no son afines a ellos. El gobernador va a tener teniendo todo el poder y que no le caiga bien no le dar la plata. La plata de la educación tampoco quedó con fines. Hoy se roban la plata de la educación muy fácil. Hacen cursos de bilingüismo, pagan 1.500 millones de pesos, reparten pan de bonos y cartillas y nadie es bilingüe en Colombia. De hecho, en las pruebas SECAES, el renglón de los más deficitarios es el bilingüismo. Sin embargo, se han gastado más de 150.000 millones en bilingüismo en los últimos 6 años en Colombia. Eso es lo que no se puede permitir. Ellos quieren cosas abiertas, calidad educativa. Se han gastado más de 30.000 millones de pesos haciendo cursitos, cosas con pan de bono, congresos con los amigos y la calidad educativa en Colombia no mejora. Si eso no va a fortalecer en verdad educación y salud, la plata se la roban. Y aquí hay que tener atención. Se roban la plata si no le cerramos la brecha. La pelea de la Cámara aquí va a ser cómo le cerramos el robo de la plata a los partidos y políticos que siempre se la han robado. Destinan recursos que son para la educación en estos contraticos que definitivamente ya saben cómo robarse el dinero. Ay, políticos, ay, pobre Colombia, señores, aquí se dejan en evidencia a estos sujetos, ¿no? Por otro lado, reapareció el tibio Sergio Fajardo, que supuestamente está en campaña y pues al parecer no. Él dice que no, es que la tibieza de este señor es sumamente grande, ¿no? Las encuestas lo ponen como puntero y demás, pero ahora dice el señor que no está recorriendo un camino de candidato presidencial. ¿Apoyará entonces a la siguiente opción del centro, que es Claudia López? ¿O los piropos que le echó aquí a la señora, pues, Vicky Dávila, ¿no? Que decía que ella era una valiente y que merecía, mejor dicho, ser presidenta. Hágame el favor, escuchemos a Sergio Fajardo. Claro, usted dice que está haciendo política, que está metido en las redes y que está muy contento de aparecer ahí en las encuestas, pero que todavía no lo podemos considerar pato, es decir, que se va a lanzar como candidato. ¿Quiere decir entonces, profesor Fajardo, que quien aparece de segunda en esa encuesta que se conoció el viernes de la semana pasada es Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, que usted podría estar dispuesto a decir, yo estoy haciendo política, pero no necesariamente yo soy el candidato, sino puedo terminar apoyando a otro u otra candidata? No se trata de eso, ni mucho menos. Eso no está implícito en lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando de candidaturas presidenciales, una campaña electoral. Este es un camino largo, difícil, complejo. Estamos en una Colombia muy, pero muy complicada en estos momentos que estamos viviendo y vamos para una Colombia todavía mucho más complicada. Entonces, no estoy formalmente recorriendo el camino del candidato. Estamos construyendo y avanzando en lo que he luchado durante tantos años en la vida, abriendo nuevas dimensiones a ese trabajo que estoy haciendo en unas circunstancias distintas a las anteriores. Entonces no soy formalmente un candidato, ni estoy pensando en apoyar a alguien o no, sino construir y seguir avanzando sobre lo que estoy construyendo, que repito, me tiene contento para una Colombia que veo, y voy a anticipo algo para empezar a señalar algo que yo creo que es importante. Yo pienso que el 2026 va a ser el año más difícil que nos ha tocado a nosotros en Colombia. Y cuando digo nosotros, pongámoslo en estos términos, las personas que estamos vivas hoy en Colombia. En el año 90, cuando el presidente Gaviria, pues Colombia estaba en una circunstancia extraordinaria. Ustedes están muy jóvenes para ese momento, pero pues teníamos miedo. Era la amenaza del narcotráfico en cabeza de un señor cuyo nombre no queremos recordar, y habían asesinado una cantidad de personas luchando precisamente contra ese mundo del narcotráfico, y Colombia tenía miedo. Fue un gobierno muy difícil, pero intuitivamente todos apoyábamos al presidente, que era quien nos estaba defendiendo. Vamos para una Colombia, y esta que estamos recorriendo hoy, ustedes han visto, pues cada día es parte de ese capítulo que va creciendo, a una Colombia que va a terminar en las elecciones muy polarizada, con muchas discusiones, con muchos malestares, incertidumbres, rabias, mucha ofuscación. Y esa es una división entre nosotros, y va a requerir un gobierno diferente a lo que hemos visto en tiempos recientes, inédito para mí. Y lo digo de una vez, yo pienso que se requiere para la próxima oportunidad un gobierno que sea capaz de convocar en ese gobierno a expresiones de la derecha, del centro y del mundo de la izquierda. Y tenemos que hacer verdaderamente esa unidad nacional, porque esta Colombia está muy atormentada y hay muchos malestares, y por lo que vamos viendo va a ser muy difícil esta campaña electoral. Sí, pero hay quienes dicen, profesor Fajardo, que personas como usted pues se ubican en el centro de la política y que lo que va a pasar después del gobierno Petro es que tal vez el péndulo se va hacia la derecha. ¿Usted respalda esa teoría o cree que el centro tiene una gran oportunidad esta vez? Por supuesto que no la correspondo, porque además ya vimos una película, muy mala película con el presidente Duque, y estamos viendo una muy mala película en este momento con el presidente Petro. Falta ver esta película, por la que hemos luchado, por la que significa una forma distinta a la política, una forma distinta de llegar al poder en Colombia. Ya hemos visto lo que significa llegar al poder en el sentido tradicional, como ocurrió con este gobierno.
digámoslo cortico, ¿qué significa llegar al poder de la mano del señor Benedetti? Pues ya estamos viendo el tipo de gobierno que se llega. Y nosotros estamos reivindicando que el primer paso para cambiar es cambiar la política, que no nos tiene que dar vergüenza aquí en Colombia hablar de ética, hablar de principios, hablar de respetar las reglas, de construir una Colombia donde nos podamos encontrar. Entonces yo creo que va a ser muy distinta. Falta por ver esta buena película. Yo espero que ese sea el resultado. Por supuesto, estamos en una contienda, hay gente capaz, valiosa por todos lados, va a ser una contienda muy dura, pero yo no tengo, pero por ningún momento me pasa en la mente que Colombia vaya a volver al mundo asociado del que llegó Petro, que en buena medida es responsable de la llegada del presidente Petro, de lo que fue el gobierno del presidente Duque. Falta por ver esta película. 2 malas, 1 buena. ¿Cómo les parece la opinión aquí de Sergio Fajardo diciendo, película buena, película mala, señores? Esto definitivamente, la tibieza de este señor es impresionante, ¿no? Por otro lado, resulta que la persona Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda, que está hablando diciendo que el ministro sabía de contratos y demás, que estaba redirigiendo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, pues señores, esta señora tiene un origen uribista y pues sectores del Congreso mostraron su preocupación por el pasado político de María Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda. Su cercanía con la tolda política del Centro Democrático podría estar ligada a las declaraciones en contra del ministro Bonilla, señores. ¿Un complot? Escuchemos lo que dicen acá. Precisamente sectores del Congreso mostraron su preocupación por el pasado político de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda. Su cercanía con la tolda política Centro Democrático podría estar ligada a las declaraciones en contra del jefe de la cartera, Ricardo Bonilla. Los detalles de esta noticia las tiene Wilson Moreno. Wilson, ¿qué más se dijeron los parlamentarios? Adelante, buenas tardes. Rafa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues los congresistas también se preguntan si la cercanía de la funcionaria María Benavides con el Centro Democrático podría influir en su declaración. Recordemos que ella llegó a la Ministerio de Hacienda como asesora bajo el gobierno del expresidente Iván Duque y también fue asesora de un candidato de esta colectividad a la gobernación de Cundinamarca. También se preguntan por la sospechosa pérdida del computador de la exfuncionaria. La declaración de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía, implicando al ministro de esta cartera, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, desató el respaldo de algunos sectores políticos que ven muy sospechoso su pasado político con el Centro Democrático. Recordemos que María Alejandra Benavides, de 31 años, llegó al Ministerio de Hacienda en 2020, cuando el jefe de la cartera era José Manuel Restrepo, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Sabemos que ha habido un sabotaje de funcionarios que están en el gobierno, que vienen de gobiernos anteriores, que vienen del gobierno de Uribe, de Santos, de Duque. Incluso sabemos de ministros que llevan un año buscando un contrato y nadie les da razón dónde está el contrato, es decir, con un sabotaje interno. Yo lo que espero es que lo que ha pasado con Bonilla no sea también producto de esos funcionarios que son los hostiles al gobierno, que quieren sacar réditos y que quieran atacar al gobierno. Este es un gobierno que ha actuado con una amplitud, diría yo, a ratos que raya con la ingenuidad. Son asesores de confianza de primera línea que provienen de otros sectores políticos, incluso de la oposición, como ya en detalle uno puede darse cuenta cuando se le hace seguimiento a este tipo de asesores, incluida la persona que ha declarado contra el ministro. Creo que esa es una consideración más del orden político que ojalá ayude a sacar lecciones dentro del gobierno. Lo legítimo es gobernar con la gente que apoya al gobierno y no simplemente actuar con ingenuidades en algunos casos. Pero sus vínculos con el Centro Democrático van más allá, pues en 2019 trabajó en la campaña del entonces candidato por esa colectividad a la gobernación de Cundinamarca, Wilson Flores Manegas, por lo que algunos congresistas ven alguna persecución política en sus declaraciones. El ministro Bonilla debe ser contundente en su explicación a la justicia, porque si él dice que puede cometer errores pero no ha cometido delitos, significa que una persona cercana a él, que viene del uribismo y que la tomó como cercana, pues tiene que estar mintiendo, o él tiene que demostrar claramente por qué está comprometida la correspondencia a la confianza que depositó en él el presidente Petro. Entonces yo creo que eso es fundamental decirlo. El ministro Bonilla ha dicho, voy a responder en el escenario de la justicia, pero tiene que ser contundente porque realmente son graves las denuncias de la asesora. Pero tiene que ser contundente también porque debe proteger la confianza que ha depositado el presidente Petro, que como lo he dicho, es una figura que se demuestra su legitimidad de lucha contra la corrupción. Recuerden que el presidente Petro, cuando fue congresista, fue capaz de denunciar a su propio copartidario Samuel Moreno para denunciar los actos de corrupción en la alcaldía de Bogotá. También los parlamentarios se preguntan por qué se extravió el computador de la ex asesora Benavides, que contenía supuestamente información importante del proceso. ¿Cómo les parece, señores, esta ex asesora del ministro Bonilla, no? Y por otro lado, la representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, acudió a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en medio de esta investigación relacionada con las presuntas irregularidades en contratos vinculados con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Durante la diligencia, la congresista se acogió a su derecho de guardar silencio. Según su defensa, se tomó esta determinación debido a la falta de claridad sobre las imputaciones recientes. Según su abogado, Andrés Garzón, la decisión de guardar silencio se dio porque
no conocemos de manera detallada estas nuevas indicaciones ni las declaraciones de Olmedo López, quien también se ha negado a hablar en este proceso. Señores, definitivamente se complica. La señora aquí, Karen Manrique, se niega a declarar, guardan totalmente silencio. Tendrán que destaparles las ollas a ver si realmente tienen mucho que ver o poco que ver. Sin embargo, la señora guarda silencio. Esto sucedió después de la indagatoria en la corte. Un poco sobre la diligencia, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó hoy en la corte? Un saludo especial a todos los medios de comunicación, al país, a mis araucanos. El día de hoy estuvimos aquí en la sala de instrucción y pues simplemente quiero decirles que mi defensor es quien dará pues el parte al respecto. Doctora, pero ¿usted qué le responde a sus electores con respecto a la situación? Porque prácticamente la ponen a usted como la coordinadora, la que habló con Olmedo, la que habló con el ministro Bonilla. Muchas gracias por la pregunta. Frente a los temas puntuales del expediente tenemos una posición expresa que hablamos. Simplemente quiero manifestar que hemos venido a la Corte a presentar la diligencia indagatoria en razón a la situación que se ha presentado con las nuevas afirmaciones de funcionarios públicos respecto de hechos que tienen que ver con esta investigación. Se ha pedido a la Corte Suprema la suspensión de la diligencia. La diligencia no fue suspendida, entonces se hizo uso del derecho a guardar silencio por parte de la representante hasta tanto no conozca verdaderamente cuáles son las indicaciones que se hacen. Sin embargo, debo decir dos cosas fundamentales. Una, aquí no hubo ningún contrato. No hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país. Eso es muy importante. Y segundo, para esta situación, la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley. Estas dos cosas son muy importantes que lo sepa el país. Simplemente hay varias verificaciones que se tienen que hacer, pero en razón a que no conocemos de manera detallada esas nuevas indicaciones, ni las indicaciones de Olmedo López, quien se ha negado a declarar en la Corte, en la sala de instrucción, pues se guardó silencio. Sin embargo, se dejó claro que en el momento que se conozca realmente toda la imputación, la representante Karen Manrique va a hacer su pronunciamiento de indagatoria y va a responder a los cuestionamientos. ¿No es un mal mensaje que ustedes se acojan a guardar silencio en este momento donde hay acreditadas, según la Corte, reuniones con Olmedo, reuniones con el ministro, reclamos de la doctora hacia el ministro Bonilla de dónde estaban los contratos que les habían prometido? Mira que partes de la base equivocada, acabo de decir, no hay contratos. Y hay una certificación de la UNGRD en donde no hay contratos. Las reuniones son legítimas, pero hay que decirle al país que no hay contratos, no hay recursos perdidos, ni hay ningún tipo de ilegalidad en estas actuaciones. Doctor, pero las propuestas también son delitos, porque ha dicho la Corte que a veces los delitos no son de resultados sino de mediación. ¿Aquí no se habría presentado esto? Realmente hay que puntualizar cuáles son las propuestas. Bueno, señores, aquí la señora Karen Manrique guardó silencio y pues definitivamente lo que uno lo pone a pensar es que sobre lo que están diciendo el ministro Bonilla es sobre 3 contratos que supuestamente estaba redirigiendo pero que nunca se giró el dinero, señores. Entonces ahí es donde uno no entiende cómo están acusando a este ministro supuestamente de otorgar beneficios a congresistas cuando no se giró ni un solo peso, ¿no? En cambio Olmedo López y el señor Calle supuestamente pues aquí hicieron para vender con recursos y hasta también el señor Iván Name, presuntamente todos ellos, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos den un like en el video. Muy amables y hasta pronto.